presentar a quien nos dará nuestro seminario el día de hoy, que es Gilberto Gómez, que es psicólogo general de la Universidad del Golfo de México, magíster en psicoterapia breve sistémica, Centro de Crecimiento Personal y Familiar, CCPF de Monterrey, y diplomado en sexología clínica y pareja por el Instituto Salamanca, Miami, y en psicoterapia breve sistemática avanzada y en hipnosis ericksoniana, CCPF. Y bueno, sin nada más que agregar, le damos el paso a Gilberto para que inicie la exposición del día de hoy. Eh, Ahora puedes desmutearte, creo. Ahí sí. Ya, ya. Enviándote mensaje estaba. Buenas noches a todos, antes que nada. Aquí hay gente de Veracruz, de Hora, San Luis y demás. Y igual, por supuesto. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre este tema tan bonito que es el trabajo en la terapia infantil, pero desde una perspectiva sistémica. Desde una perspectiva sistémica, específicamente también hablamos de involucrar al contexto, al sistema familiar o la gente que está alrededor de este niño, ¿no? O esta niña. Eso va a ser una gran diferencia si lo comparamos con terapias psicológicas que trabajan exclusivamente con el niño. Una de las premisas importantes de por qué invitamos a trabajar dentro de la terapia a la familia o a este contexto que está alrededor del niño es porque hacemos que los cambios sean más duraderos, que los cambios también se vuelvan un poco más rápidos o más ágiles, ¿vale? Y que evitemos o tengamos la capacidad de prevenir el hecho de rebrotes de dicha problemática que el niño o niña está presentando, ¿no? Entonces, ayudamos desde esta perspectiva del trabajo. Cuando decimos un abordaje lúdico, algo interesante desde esta perspectiva sistémica, o incluso podría decir desde mi perspectiva sistémica, es que no vamos a enfatizar tanto en el juego como tal, hacer una terapia de juego, ¿no? Sino cuando hablo del concepto lúdico, hablo desde cómo abordamos, cómo preguntamos, cómo dejamos las actividades, tareas, e incluso si hacemos como que movimiento rápido aquí en el consultorio, se van a dar cuenta que no hay juguetes como habría muy posiblemente en una o un terapeuta infantil dedicado desde esta perspectiva de la terapia de juego. Por supuesto, no estoy diciendo que no podamos ocupar, pero el énfasis no va a ser en el juego o el énfasis no va a ser en el juguete. Podría yo mostrarles, de hecho, estoy trabajando en estos días con un niño que precisamente tiene encopresis y estos son mis dos únicos juegos que tengo para trabajar con la enuresis y encopresis. Pueden ver una popó de broma y un bañito. Ah, y esta fue la popó que él hizo de plastilina, ¿va? Y es todo lo que tengo. De ahí en fuera las actividades, las tareas, etc., van a ser abordadas desde una perspectiva lúdica, agradable para el niño, pero sin caer completamente en el jugar. Que no vea al niño venir al psicólogo o al doctor, ¿no? Porque luego los papás hasta doctor le dicen que somos a los niños. No es que, quisiera empezar con ese punto, que los niños no tengan la idea de que van a ir a jugar con su amigo el psicólogo, psicóloga o doctor, porque peligra mucho, en algún momento puede llegar a peligrar, entiendo la parte de generar empatía, lo podemos generar sin caer en ese extremo. El niño cuando dejamos actividades o demás, solamente va a querer dedicarse a la parte del juego, en lugar de seguir ciertas instrucciones o ciertos aspectos que nos puedan ir siendo de utilidad en el trabajo. Por ejemplo, hay veces que dejamos actividades o tareas para casa y hago algún pequeño ejercicio con los padres, ¿verdad? Para ver si ya le captaron a cómo van a hacer la tarea, pero que lo hagan aquí. Y a lo mejor el niño se me quiere concentrar más en el juego que tiene acá el psicólogo, las pelotas o los carritos o todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces,
el punto importante es eso, ¿no? Diría por ahí un gran maestro mío, para dar terapia solamente se requiere un par de sillas. ¿Eh? Lo demás son cuestiones extras. Incluso les podría decir, esos dos objetos que les acabo de enseñar, esa taza y esa popó de broma, que por cierto, en el taller que vamos a dar, les voy a enseñar cómo hacerla, cómo hacer su popó de broma para trabajar con los niños, ¿no? Entonces, esta parte de ocupar los juguetes o demás, van a hacer eso, van a hacer de vez en cuando. Incluso decía yo, estos dos juguetes que les mostraba, no los ocupo en todos los casos de trastornos de excreción. ¿Vale? O sea, lo tengo aquí ahorita a la mano, de hecho los tenía por ahí un poco perdidos o escondidos, porque apenas los ocupé con este niño que de hecho mañana le toca su siguiente sesión, pero lo ocupé ahí y difícilmente lo voy a ocupar a lo mejor mañana en esa sesión o en las subsecuentes, o si vienen 5 casos más de trastornos de excreción, necesariamente lo tengo que ocupar, ¿no? Es esta parte del ojo clínico. Como terapeuta tenemos que ir adaptando actividades, tareas, etc. Y no abusar incluso de las mismas actividades o tareas, ¿no? Por eso es importante tener una visión teórica antes de dejar solamente la actividad de arriagan. Excelente. Los que en ratos puedan tener su cámara encendida o demás, me ayudaría mucho para no sentirme tan solo. Quiero que tengan la imagen que cada vez que tienen la cámara apagada, me los imagino que están durmiendo tranquilamente, ¿no? Que nada más están en su camita y nada más tienen el celular ahí en un lado, ¿no? Ok, entonces ya aclarábamos un poquito este punto, ¿no? Un abordaje lúdico no implica necesariamente el uso de juguete, puede ser utilizado sin duda, pero indica más la creatividad que tenga el terapeuta para abordar el problema. Volvemos al punto de cómo pregunta, cómo aborda, cómo trabaja, cómo deja las actividades con los niños, con los papás, cómo genera una tarea de tal forma que sea grata para el niño, que tenga la intención de hacerla, ¿vale? Podremos nosotros entender las definiciones de los diversos tipos de tareas que hay en los diversos modelos de terapia sistémica, ¿no? Podríamos decir, no sé, me viene a la cabeza ahorita las tareas de Ordalía, ¿no? Que en definición podemos decir que son una especie de castigo, entre comillas, que en realidad no tiene que ser algo perjudicial, sino que cada vez que ocurra la conducta, haga otra situación que a lo mejor no le agrade tanto, pero que sepamos que es beneficiosa para el cliente. Podemos decir a grandes rasgos, esa es una definición de la tarea. Ahora, ¿cómo genero esa tarea de tal forma que sea grata, agradable? Por ejemplo, si yo me estoy dando cuenta que el papá, vamos a mezclar algunos conceptos del modelo estructural, es periférico, es decir, no le interesa, está todo el tiempo trabajando, llega a la casa siempre cansado, tiene poca responsabilidad en su trabajo como padre, ¿no? Entonces, a lo mejor cada vez que el niño se haga pipí, el papá tiene que tener mayor convivencia de calidad. Eso sería una pelea porque hay un beneficio, es decir, a pesar de que exista o se presente recurrentemente el problema, hay un beneficio para el sistema o para el niño y obviamente también para el padre, ¿no? Entonces, que ya podré dejar alguna actividad más específica de qué es lo que pueden llegar a realizar o dejársela como una tarea libre a esos padres o a ese padre para que tengan una mayor integración también con su hijo, ¿no? Entonces, el trabajo es esta parte, cómo lo hago lúdico, ¿no? En el lenguaje, importantísimo. Cuando un error que tiendo a notar cuando estoy analizando mucho la manera de intervenir de mis alumnos o demás, es que muchas veces nos olvidamos del niño, incluso estando dentro de la misma consulta. El niño está ahí a un lado y las preguntas se dirigen completamente a los papás, y el niño llega a aburrirse o a sentir tedioso el hecho de estar ahí determinado tiempo dentro del proceso terapéutico, ¿no? Entonces, también a eso es lo que me refería hace rato, con la parte que también como terapeutas, la manera de preguntar, ¿eh?
hacia los padres tiene que ser lúdica, tiene que ser entretenida, ¿no? Desde preguntas muy sencillas que podemos encontrar en los modelos centrados en soluciones, como, a ver, doña Vianey, por favor, ¿me puede decir qué cosas bonitas o agradables o hermosas tiene su hijo? Y hago esos gestos, no me quedo cuadrado como casi fuera un interrogatorio o el típico historial clínico que luego preguntamos de una forma a veces hasta insensible, sino que a veces ocupar un poquito esta parte enérgica, esta parte agradable, el modificar nuestros tonos, el sorprendernos cuando la mamá o el papá nos responde, no, pues una cosa bonita que tiene mi hijo es que es un niño muy obediente. Si hay niños obedientes hay en este mundo, dígame por favor un ejemplo de esta obediencia que tiene su hijo. No, pues a veces le pido que vaya a dejar los platos, que vaya a hacer tal cosa, ¿a poco ya lo hace? Oye, qué padre, o sea, y es esta parte de respuestas que pueden parecer tan simples, tan sencillas, o preguntas que pueden ser tan simples, ya generamos un aspecto enérgico, de lúdico, que permita que el niño voltee a ver y se integre dentro del mismo proceso. Aunque incluso a lo mejor en ese momento mi método me esté pidiendo dirigirme o obtener información sobre los padres, el mismo niño está entretenido el escuchar el diálogo que hay entre ese señor o esa señora terapeuta y esos padres, ¿va? Ya desde ahí estamos haciendo un abordaje lúdico indirecto sin necesidad de que le estemos preguntando al niño. Obviamente también podemos ir haciendo preguntas cruzadas o demás que nos permiten integrar al niño dentro de esa información. Oye, esto que dice tu mamá sobre que es un niño que eres muy obediente, ¿es cierto? Sí, sí es cierto. Oh, qué padre, a ver, una estrellita, mi estrellita tengo, una estrellita de mentiras. Ahora, ay, el niño se deja y el niño juega mucho, ¿no? Si algo me ha enseñado mucho el proceso de psicoterapia infantil, y no me da orgullo decirlo, pero cuando recién salía de la carrera, era de los típicos psicólogos que decía, yo trabajo con niños, yo no, más con adultos, a mí los niños me aburren, me molesta. Grosso error, ¿no? Mis formaciones me fueron llevando a trabajar con los niños igual, y es un mundo tan maravilloso. Si algo me ha enseñado los niños, y digo, y sigo prefiriendo trabajar en terapia de pareja, pero si algo me ha enamorado del trabajo con niños y niñas, es que tiene la nobleza de que incluso aunque te equivoques, los niños te permiten continuar, ¿no? Yo recuerdo una niña, y pongo un caso ajeno ahorita a lo de excreción, era un caso de una niña que la traían ¿cómo podríamos definirlo? El tema era que la encontraron llorando en la escuela porque su amiga imaginaria la había amenazado con matar. Entonces, de la zona que me la traían era una zona como que creían mucho en esto de los duendes o demás. Entonces, recuerdo que le dejaba una pequeña actividad a la niña donde yo le regalaba una pulsera y le decía yo a la niña, esta pulsera huele como al ajo, huele muy feo y por lo tanto va a ahuyentar a esta, no, ya ni me acuerdo el nombre que le había puesto a esta amiga imaginaria, ¿no? Y la niña me responde, pero es que a mí me gusta el olor al ajo. Y en el momento, a cebolla, ¿te gusta el olor a la cebolla? No, no me gusta, es como la cebolla. O sea, me acababa yo de equivocar y la niña siguió el juego lúdico de la entrevista y le cachó y le agradó la manera de trabajar y fue una de las tareas claves que le ayudó a la niña a ir quitando esa idea, ¿no? Pero lo que voy con esto es eso, ¿no? Que muchas veces los niños responden muy bien a las actividades o tareas que dejamos. Comúnmente nos responden bien cuando hay adultos de por medio que están saboteando el proceso. ¿Ah? Entonces, por eso la importancia de agregarlos, ¿ah? Porque si los dejamos a veces afuera también a los padres o a los tutores, ocurre la situación de que no tenemos manera de ver qué tanto se están adheriendo al tratamiento terapéutico y qué tanto realmente pueden estar saboteando el proceso terapéutico. No importa que yo esté trabajando alguna actividad, esté utilizando alguno de estos juguetes que les acabo de enseñar, el niño le esté captando muy bien. Si a lo mejor allá afuera yo no he indagado que papá tiene la idea de que
ir a terapia es una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero. Y que por pensar eso, cada vez que el niño a lo mejor está haciendo alguna actividad o una tarea en casa que tú le dejaste, el papá menosprecia la actividad. Dice, ¿y para eso estoy pagando? ¿Para que juegue con plastilina? ¿Para que haga ese dibujito? Y ve, no sé, a la señora enojarse por el comentario y el niño llora por ese comentario, ¿no? Entonces, la importancia de agregar a los tutores. También nos podemos llegar a topar con tutores, además, que no pueden asistir o que no quieren asistir. También veremos qué actividades o tareas dejar de manera emergente que nos permitan enfrentar esa situación. Ok. Algo igual que en ratos les voy a ir pidiendo, si es necesario, para que le den espacio de descanso a mi voz, es que estén atentos para yo pedirles lectura de las diapositivas, ¿va? Pero la familia estará hasta en los últimos días de vida. El psicoterapeuta acompañará un breve momento. Entonces, nosotros estamos como terapeutas eh, involucrados en ayudar a ese sistema familiar a que aprendan nuevas maneras de enfrentar la situación. ¿Va? Por eso también es importante el añadir a los padres, porque el niño puede entender cosas muy bien. Nunca hay que menospreciar la capacidad que tienen los niños para entender muchas cosas alrededor del proceso de terapia. Pero si los adultos no están ahí apoyando y que incluso se vuelvan parte del problema, ¿no? Antes leía un poquito ese concepto y decía eso, ¿no? De que dice, el instinto de los padres muchas veces es solucionar los problemas de los niños, pero a veces ese intento de solucionar termina haciendo que el problema se vuelva más grande, ¿no? Entonces queremos hacer todo. El niño a lo mejor está entendiendo que por la edad, por la situación del contexto educativo, etc., tiene que aprender a dejar el pie. ¿Ah? Pero a veces el papá o la mamá se hizo tantito, mejor vamos a poner el pañal. El niño no quiere a lo mejor esa independencia y a veces los padres son los que instintivamente quieren proteger de más a los niños. ¿Va? Entonces, por eso la importancia de que los papás o las personas que estén a cargo de ese menor tengan la capacidad de ir entendiendo el proceso de terapia, ¿no? Y por ir entendiendo el proceso de terapia, no hablo de que se vuelvan expertos en psicoterapia, pero sí por lo menos de la situación que están trayendo o que se está presentando, que los hizo venir a consultar, tengan herramientas. Yo comúnmente cuando doy de alta a mis clientes, hacemos una pequeña carta narrativa donde hacemos una comparación de qué estaban haciendo, de qué son conscientes ellos que estaban haciendo al principio de la primera sesión para mantener el problema y qué es lo que hacen ahora, qué hacen diferente, qué ya no se permiten o qué sí se permiten hacer para que el problema deje de estar. Y ese es como mi examen oral casi, casi, donde empezamos a indagar y empiezo a evaluar que los padres realmente están entendiendo hacia dónde hay que encaminarse para no volver a presentar, o si se presentan, qué tienen que hacer diferente ellos como. Ok, vamos a entrar un poquito a la cuestión clínica, de manera muy rápida. El grupo como tal se llama trastorno de excreción, que incluye a dos tipos, ¿no? Que es la enuresis y la encopresis. El término excreción parecía que solamente, o por lo menos a mí me venía la primera vez que lo leía, exclusivamente a una cuestión de encopresis, pero no, es el grupo que tiene como tal estos dos tipos de trastornos, ¿no? Y precisamente consiste en una eliminación inapropiada de la orina o, en este caso, de las heces, ¿no? Y existen dos subtipos, diurna y nocturna, ¿no? Puede haber una combinación de ambas, que el niño presente esta situación. Y aquí, ojo, les voy a mencionar brevemente un caso que tuve de esto. Eso es importante porque
el indagar un poquito si hay algún patrón interpersonal que mantiene el problema, es decir, si se presenta más por las mañanas o las tardes, o de plano se presenta en cualquier momento, tenemos también que indagar si hay alguna situación clínica que esté como tal, impidiendo el buen desarrollo adaptativo ante la cuestión de la orina de las heces. Es decir, es muy difícil, no digo que imposible, pero que la enuresis o la encopresis se presente todo el tiempo, mañana, tarde, si está jugando, si está durmiendo, si está en la clase, si está viendo la tele, se presenta así como de manera sin control. Es muy difícil que sea una cuestión psicológica únicamente. Ahí puede haber variantes médicas o incluso variantes físicas, como fue un caso que pasó. Llegan a la consulta y dentro de todo lo que yo iba indagando para encontrar el patrón interpersonal problemático, es decir, cómo inicia y cómo termina cada vez que se presenta el problema, me doy cuenta o percibo que está muy desorganizado, es decir, que no encontraba un patrón por lo menos lógico, es decir, a ver, como que este niño, o sea, no se presenta no encontraba esta parte del patrón de conducta, ¿no? Y precisamente por ese motivo, o sea, el niño decía, es que hay veces que quiero ir al baño y en lo que voy, ya me hice pipí. Yo le preguntaba cositas como, oye, pero ¿te aguantaste? ¿Estabas viendo la tele? No, 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 en el momento en que sentí, me fui y ya no pude. Entonces, yo notaba como que algo raro en esa cuestión. En ese consultorio que tenía, frente a mi consultorio, era un lugar un laboratorio de ultrasonidos, y les pedí el favor en esa primera sesión de que acudieran a este laboratorio, como que no me había quedado claro algunos puntos, ¿no? Y llegan a la siguiente sesión con los resultados, y resulta, no recuerdo ahorita el concepto médico, pero que la vejiga del niño no estaba completamente distendida, es decir, para la edad que tenía, la vejiga no se había terminado de desarrollar adecuadamente, era más pequeña que una vejiga de otro niño de esa edad. Entonces el niño prácticamente no podía retener, ¿no? Ahí, psicológicamente hablando, en el trabajo con el niño, yo tengo nada que hacer, pero decidimos seguir trabajando de manera de acompañamiento, especialmente por los padres que se sentían frustrados, apenados, porque ellos decían, nos sentimos mal porque hemos regañado, castigado, pegado, etcétera, a nuestro hijo, creyendo que era una cuestión de que pues le valía, de que no le importaba, y resulta pues que hay una condición física que se está presentando. Entonces, algo también importante cuando trabajemos con este tipo de trastornos o situaciones es, primero, si es viable, descarte que exista una condición médica, física, que esté impidiendo como tal la plena adaptación de esto, ¿no? Si no lo hay, adelante. Todo el proceso puede ser completamente muy, muy útil, ¿no? Subtipos. Hay presencia o ausencia de estreñimiento e incontinencia por desbordamiento. Es decir, el niño está estreñido y no puede hacer popó, ¿tal? O se aguanta relativamente un espacio de tiempo y posteriormente hace. Cuando hay estreñimiento, hay veces que tenemos que trabajar a la par con el paidiólogo o pediatra para que deje ciertos medicamentos que ayuden también como tal. Ahora, no recurrir al medicamento como la solución de las cosas, sino como parte del apoyo al tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos topado con niños que se le dejan medicamentos que ciertamente ayudan a que tenga que hacer popó porque tiene que hacer popó, pero existe una conducta del niño que es no quiero, como una lucha contra no voy a poder. Obviamente termina ganando muchas veces el medicamento, pero pues no se trata de que el niño tenga que depender de esto, no tenga que depender de esa situación,
para que realmente se solucionen las cosas, ¿no? También es importante tomar en cuenta la edad cronológica y la edad de desarrollo de los niños, ¿sale? La edad cronológica de desarrollo de los niños, aquí hay que tomar también una cuestión de un contexto social, ¿vale? La enuresis y la encopresis, la enuresis se presenta a partir de los 4 años, puede existir, a partir de los 4 años se le puede diagnosticar como enuresis, y la encopresis a partir de los 5, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con los casos que atendemos que no cumplen con la edad? Es decir, que tienen niños que tienen 3 años y tienen esta situación, ¿va? Que ya se ha vuelto a lo mejor hasta cierto punto crítica entre los padres o en la escuela o demás. ¿Qué pasa? ¿Los vamos a atender o no los vamos a atender porque no cumple el criterio? La respuesta es sí los vamos a atender, ¿sale? Entendiendo que no cumplen los criterios, no los cumplen, pero que esta situación genera una problemática. Es similar a cuando trabajamos con una chica o un chico que viene una ruptura, que no cumple los criterios de un episodio depresivo, distímico o demás, pero la está padeciendo, la está pasando mal. Ni modo que yo le diga, ¿sabes qué? No te puedo atender porque no cumples con los signos y síntomas de X trastorno, por lo tanto, vete a tu casa y sufre un poco más y regresa. No, obviamente no. Lo mismo pasa con los niños. Porque, por ejemplo, no sé, por ahí veía que hay gente que es fuera de México, pero por lo menos aquí en México, en la gran mayoría de las guarderías, si no es que en todas, los niños cuando entran en un promedio de los 2 a los 3 años, ya tienen que empezar a tener un control de esta parte. E incluso muchas no te aceptan ya acompañar al niño, ¿sale? A partir de los 2 años, medio, 3 años, ya no lo aceptan en esta cuestión porque le enseñan ciertas rutinas, tanto de alimentación y demás, y los niños van aprendiendo todo eso, ¿no? Entonces, ahí es cuando nos topamos con una situación social, y a eso me refiero con lo social, que el niño o que la familia, pues es una problemática porque lo quieren meter específicamente a esa guardería, porque les conviene por horarios, por esto, pero el niño no ha tenido este control, ya sea de la pipí o de la boca. ¿Ah? Entonces, en esa cuestión también, por supuesto que podemos ayudar. Y digo, si a pesar de que cumpla la edad, no vamos a buscar etiquetar a los niños, mucho menos en esas edades. Sí los vamos a ayudar, pero quiero que entiendan, y es ahí donde genero ese diálogo con los padres, quiero que entiendan que no es un problema como tal psicológico, le podría decir a los papás, o emocional, pero por supuesto que podemos ayudar. Entonces, también quitarles esa presión de que vean al niño como el malo del cuento, ¿no? De que, es que mi hijo no puede ser que no pueda adaptarse a estar sin el pañal, ¿no? O sea, entienda que sí los vamos a ayudar, pero que no vean a su hijo que tiene un problema gigante o un trastorno psicológico. Ah, y me checando el tiempo porque luego me emociono además y me va el tiempo, ¿no? Muy bien, ahora sí, Mirna, léete los dos primeros puntos del mantenimiento del problema de Scratch. Mirna Karina, ¿no es por ahí? Tu audio. Sí, cierto. Ahí, Juan, ayúdame con con el audio. O yo aquí le puedo poner. Eh, ¿Por qué? Sí. A ver, aquí. ¿Listo? Ahí está, listo, ya. ¿Hola? ¿Sí? ¿Ya? Ya, mira. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, mira. Ok, tu audio se volvió a poner. A ver, ahí está. Uy, uy. No, no, ya lo perdimos. Bueno, lo voy a leer. No te preocupes, mira. Muchas gracias de todas maneras. Ok. Uno de los problemas que llega a haber, perdón, era para que yo descansara tantito, amigos. Uno de los problemas que llega a haber en esta parte del mantenimiento es que sufren rechazo por parte de familiares o compañeros, ¿va? Especialmente cuando hablamos de
en copresis. Obviamente cuando hablamos de la segregación de la popó y demás, pues el olor, la parte visual de ver a los niños o demás, cuando se ha hecho popó, pues genera este aspecto de rechazo, ¿vale? De maestros, compañeros, de amigos, de familiares, ¿va? E incluso mucho de esto termina siendo un intento de solución fallido, que viene la parte de abajo. Decíamos que a veces hasta, no sé, el papá o la mamá puede hacer un comentario de, quítate de aquí, que apestas, quítate de aquí porque eres un niño sucio, quítate de aquí, me molesta que estés así, ¿no? Entonces, este rechazo, este intento de que el niño, yo voy a hacer que quieran estar conmigo, al estar limpio, eso es lo que muchas veces cree el adulto, es lo que va a suceder, pero realmente a veces ocurre lo contrario, ¿no? El niño se siente desanimado, el niño se siente estigmatizado, el niño se aísla un poco más debido a este tipo de ideas que a veces tienen los papás. Tengo por ahí una tarea que tiene una ligera similitud, pero que también hay una diferencia importante, pero ya la veremos igual en el tema, ¿no? Falta de involucramiento de algunos de los miembros importantes, ¿va? Que era lo que hablábamos, tomar en cuenta un poquito el modelo estructural, ver quiénes están periféricos, quiénes están centrales, es decir, periféricos es quienes a lo mejor no les interesa estar o involucrarse en la situación del niño, puedan llegar a ser agentes de cambio. También ver si hay alianzas sobre involucramientos, coaliciones, etc. Conceptos, por ejemplo, de modelo central, de estructural. Una coalición, en definición, es cuando dos o más miembros se unen para molestar o dañar al paciente identificado. Es decir, vamos a poner de ejemplo, el papá y el hermanito mayor se unen para molestarlo y decirle apodos, ¿no? No sé qué, empiezan a atacar y hacer sentir mal a este niño, esa es una coalición, ¿va? Y cuando decimos una alianza es cuando dos o más miembros se unen con intención de ayudar a ese niño. Vamos a suponer que la mamá y la tía, o la mamá y el otro niño, o el otro hermanito, o la otra hermanita, se unen para aconsejarlo, apoyarlo, decirle que sí puede, generar ese aspecto de motivación, ¿no? Entonces, esta parte también es notar cómo están los movimientos del sistema familiar alrededor del paciente identificado, que es el niño o nuestro cliente, y alrededor de la problemática que está padeciendo, ¿no? Ok, dice Margarita por ahí, se debería de llevar a cabo pláticas para concientizar tanto a los maestros como a los papás, para darle mucha más confianza a los niños y evitar. Sí, definitivamente, Margarita tiene toda la razón en ese aspecto, generar este aspecto de conciencia, ¿no? Pero igual, entender, por ejemplo, yo aquí sí podría decir una tarea muy sencilla, cuando me topo con niños que en la escuela, por esta situación, empieza a tener estigmas o demás, utilizamos una tarea de Vaslavi que se llama lo que quisiste decir es, si bien, por ejemplo, yo puedo pedirle porque lo he hecho, créanme que esto que dice Margarita lo he intentado hacer y no siempre las escuelas ceden. Por ejemplo, ha habido, el último caso que tuve fue un caso de una mala evaluación de abuso sexual, donde no había como tal un abuso sexual infantil, pero las maestras estaban paranoicas y ya andaban etiquetando al pobre niño por la manera o sea, el diagnóstico fue su manera de dormir, o sea, completamente absurdo, nada de checar un protocolo de los predictores del abuso sexual dividido por ejes, nada. Durmió así de esta manera es porque aquí hay, y ya se habían como que puesto un poco paranoicas. Entonces, terminando el proceso de terapia con el niño y la familia, que nada más fueron 2 sesiones y más que nada para ayudar al niño a cómo adaptarse a otras maneras, les dije a los papás, miren, les voy a dar, por esas cosas estuvieron súper facilitos, les voy a dar gratis un curso en la escuela, solamente hablen con la escuela para que, sobre la cuestión de la prevención del abuso sexual y sepan bien los predictores. La escuela dijo que no.
O sea, sería lo adecuado concientizar, pero a veces no se puede. Entonces, tomando en cuenta esto que dice Margarita, a veces también es importante vacunar al niño. Es decir, entregar herramientas al niño para que enfrente esa situación, porque a veces no vamos a poder tener esa oportunidad de concientizar a maestros, a padres o a niños que pueden llegar a ser eh, agresivos en sus palabras, ¿no? Entonces, a veces ocupo esta tarea que se llama lo que quisiste decir. Y practico con el niño y yo le digo que en ese momento un montón de burlas y el niño tiene que decir esta parte, ¿no? Lo que quisiste decir. Pero primero le enseño yo, a ver, yo voy a ser tú, ¿sale? Y tú me vas a decir las palabras o las cosas feas que te dicen tus compañeros, ¿vale? Y yo voy a responder inteligentemente con esta frase, ¿ah? Entiéndelo bien. A ver, dime, es que hueles feo, dice el niño. Ah, y yo le digo, lo que quisiste decir es que necesito cuidar más mi higiene. Y te vas. Otra, dime otra, dime otra. Ya los niños me dicen, me estoy tratando de acordar alguna que hacía un apodo fuerte, feo, ofensivo, que le dicho. Ah, no me acordé de uno. Dice, por eso apestas, porque tu mamá no te quiere. Lo que quisiste decir es que mi mamá tiene que encontrar maneras diferentes de quererme. ¿Ah? Y entonces lo practico un montón, me tomo hasta 20 minutos haciendo esto y yo mismo me invento qué podría decir un niño para que el niño me escuche y ya le capte bien. Y digo, a ver, ahora te toca a ti. Yo voy a ser el niño malo, ¿eh? No te voy a decir cosas feas. Ahora, tú dime cómo me vas a responder. Entonces los niños se sienten en esta parte de la estima con un mejor desarrollo, ¿va? Porque ya no tuvimos esa oportunidad de cambiar o concientizar a los otros niños, pero sí le permitimos al niño tener una manera lúdica o diferente de enfrentar esa situación. ¿Ah? Esa es una actividad que llegamos a... Sobre involucramiento de alguno de los miembros importantes, es decir, un papá o mamá o abuelos que lleguen a sobreproteger al niño, incluso en lo que intenta realizar la familia para ayudar a ese niño. Por ejemplo, mamás o papás que, ok, pipí, pues, no te voy a regañar ni nada, solamente es lleva tu ropa interior, tu short, etc., llévalo a donde voy a lavar, ¿no? Y el abuelo puede saltar y decir, hey, ¿por qué tratan al niño así? No hagan eso, qué malos padres son. Y ese sobreinvolucramiento a veces no podemos decir que sea la solución el que deje de estar, pero no sabemos, queda en neutro. Es decir, a lo mejor hay niños, parece a lo mejor hasta tonto, ¿no? Pero cuando me he topado con sobreinvolucramientos fuertes, que por ejemplo a veces, papá, el castigo es que vas a lavar la ropa. Pero nunca la lava porque mamá, el abuelo, la abuela o alguien se mete y es no, ¿cómo vas a permitir que un niño de 6 años lave la ropa? Y se vuelve una pelea. Pero no sabemos si la actividad va a funcionar, porque simplemente nunca hemos visto el final de la actividad, porque alguien se mete, ¿no? Entonces, muchas veces cuando quitamos el sobreinvolucramiento y el niño a veces se hace responsable de ciertos actos, actos coherentes. Ahora vamos a pedir al niño a castigar con, ¿sabes qué? Y 100 días sin ver la tele, ¿no? O sea, oye, no tiene lógica, ¿no? Tu castigo, ¿no? Entonces, muchas veces el niño es, y recuerdo 2 niños en específico, que su comentario cuando quitamos ese sobreinvolucramiento fue, ay, mejor estoy más consciente de cuando me quiera ganar la pipí que estar lavando. ¿Cuál es su solución? Es decir, en pocas palabras, como un adulto, prefiero hacer esto antes da más flojera hacer esta actividad. Entonces el niño era más consciente del momento en que, porque recuerdo un niño que me ganaba mucho la pipí por estar entretenido. Estaba en la escuela jugando fútbol y no, él era el portero.
Y era como que, ay, es que si pido permiso da para el juego, ¿no? Entonces prefería hacer pipí ahí, le ganaba más que nada la pipí por estarse aguantando ahí. Este, y entonces mejor a partir de ahora era como, no, pues es que tengo que llegar a la casa y me van a poner a lavar esto. No, no, mejor detengo el partido, ¿no? Y sí, se detenía el partido, el maestro no les decía nada, o sea, no era como una burla ni nada, sino el niño, oye, maestro, necesitas hacer pipí, ok, que te cubra tu compañero o detengan tantito el partido y el niño iba a hacer pipí, regresaba y, oh, mamá. Pero tuvo que ocurrir que por fin esa consecuencia que dejó papá, pues se pudiera finalizar, ¿no? Entonces también la psicoterapia es un laboratorio. Muchas actividades, muchas tareas pueden ser que te sirvan, puede ser que no. La importancia es también tener esa capacidad de no ser tercos. Es decir, que a veces queremos dejar un cierto tipo de tarea o actividad y el niño pues simplemente no genera el resultado que nosotros queremos o que es beneficioso para el niño. Y y pasa esa situación, ¿no? De que queremos dejar otra vez la misma tarea o una tarea similar y ahí estamos, en lugar de ir maniobrando este tipo de... ¿va? Sobre involucración del mensaje, sobre saturación, perdón, sobre saturación del mensaje del problema. Aquí entra mucho la parte de que generamos un estigma alrededor de uno. ¿Va? Entonces, hay que tener cuidado con tanto como generamos un diagnóstico o una impresión diagnóstica como tal, como se la decimos a los padres, o si los padres ya vienen con un criterio, no, es que, no sé, hasta ideas de, no, es que yo también pasé por eso y a mí yo con papá, y a mí se me quitó a los 9 años, o sea, a él todavía le faltan 4 años, y es como que este tipo de conceptos del problema o burlas o incluso mm, conductas o diálogos que llevan el mensaje de tú no vas a poder, ¿no? Me pasa mucho cuando trabajo con niños cuando están dejando el pañal por esta cuestión que les decía, ¿no? A nivel educativo, donde siguen casi, entre comillas, al pie de la letra, el que le dice, la maestra le dice, ¿sabes qué? Pañal, ya no pañal, no en la casa, no en esto. Pero la mamá le pone el pañal cuando van a agarrar el taxi, ¿vale? Y eso, que parece algo tan sencillo, puede ser que el niño le entienda como, no confían en mí. O la pipí me va a ganar porque por eso mi mamá me está poniendo el pañal, ¿no? O en la noche, ¿no? Entonces, muchas veces queremos cruzar esa etapa sin un poquito de esfuerzo, ¿no? O sea, y también hacerle consciente a los padres que si estamos trabajando temas de enuresis o encopresis, es necesario que tengamos la confianza en el niño, a pesar de que en su momento pueda llegar a ganar la enuresis o la encopresis. Pero si también enviamos nosotros el mensaje de que no puede, en nuestros comentarios o en nuestros actos, hacemos que el proceso adaptativo tarde más. O hay niños que de repente, vamos a ir a casa de tu tía, allá vamos a dormir, allá el pañal, ¿no? O ya acabó clases, ahora sí, vacaciones, ahora sí, pañal todo el tiempo, ¿no? Entonces es como que lo que avanzó a lo mejor en ese proceso adaptativo de la escuela, a lo mejor papá o mamá ya lo hizo retroceder en ese espacio, ¿no? Entonces, cuidarlo, ¿va? Desacuerdos entre las figuras de autoridad en el tratamiento de la excreción. Es decir, a veces los padres tienen buenas ideas, pero no coinciden en la manera en cómo quieren trabajar con el niño, ¿no? Por ahí, aquí. Dice María por aquí, María del Carmen, desafortunadamente se da una doble educación cuando se involucran dos o más personas en el desarrollo del infante. Y la intención es esa, María, que todos, por lo menos, por eso la importancia del proceso de terapia. Así nada más ven uno de los tutores, yo les pido tanto el número del otro tutor para que cualquier actividad o demás yo se la pueda dejar por teléfono o
también le pido a la persona que viene con el niño, o que viene como responsable del menor o la menor, que le dé información de lo que se vio en el proceso de terapia, ¿va? La intención es, a pesar de la diversidad de maneras de educación que queremos tener con los niños, podamos coincidir entre todos hacia dónde queremos involucrar, ¿no? Entonces hay mamás o papás que dicen, no, es que el pañal, yo leí que hasta los 4 años. Hey, pero es lo que tú leíste, pero ahorita el contexto nos está pidiendo otra cosa, nos está pidiendo que el niño se adapte a este tema, ¿no? Que tenga esta capacidad porque si no no lo van a aceptar en esta escuela o este colegio en el cual se está buscando que entre porque nos queda a buena distancia o porque económicamente nos conviene, no lo sé, o sea, también hay causas de fuerza mayor en esa situación, ¿no? Exacto, Rosy, que todos, y todos, o sea, yo a veces, por ejemplo, he hecho que a lo mejor suene mal, pero he hecho que los papás hasta medio se peleen también con los abuelos, para digo, a ver, me toca mucho verlo con padres o madres solteras o padres solteros que viven en casa de sus papás, es decir, los abuelos del menor, y que la típica idea, por lo menos aquí en México, no sé si en otros países igual, pero en México es mi casa, mis reglas. Y yo le digo a los papás o las mamás, digo, sí, pero tu hijo, tus reglas. Y a partir de ahora vamos a crear reglas que sean saludables para su hijo. ¿Ah? Entonces, como que ponemos que así se tengan que confrontar tantito con los abuelos, pero que todos entren en la misma sinergia, ¿no? Con niños. O la mayoría, con que los miembros más importantes o más significativos para el menor trabajen, con eso, aunque otros no estén de acuerdo, podemos llegar a obtener buenos resultados, ¿va? Intentos de solución fallidos. Los intentos de solución fallidos, que es un concepto utilizado en el modelo de resolución de conflictos, Brain, nos indica que son las cosas buenas que, en este caso, los padres o demás gente quiere hacer para ayudar a ese niño o a esa niña, pero que hacen que el problema se vuelva más grande. En definición, eso es un intento de solución fallida, ¿va? Esta parte de que a veces queremos hacer cosas que me parecen son buenas, no sé, decirle al niño, castigarlo, ¿no? A veces papás que a lo mejor buscan el golpe, ¿no? Y lo hacen con esa intención de que con esto vas a aprender y ya no vas a hacer pipí un poco, pero que hacen que el problema más se mantenga, ¿no? Porque a lo mejor el niño está intentando dejar de hacerse pipí, pero se hizo tantito pipí, pero como ya le han pegado, entonces prefiere ir y esconder el calzoncito antes de decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, llevo 3 días sin hacerme pipí, pero el cuarto me ganó y no te dije porque pues me ibas a pegar, ¿no? Entonces, ese intento que tú dices que a lo mejor como papá, está funcionando, pues realmente a veces termina haciendo que el problema se vuelva más grande, ¿no? Entonces, como dice Rosy, ciertamente, le tuvo que poner límites también hasta la familia para que pudieran ir trabajando todos. Y por aquí Ángel nos dice, el método cambia muchas veces las personas. Exacto, ¿no? Muchas veces caen en esta parte de los golpes o demás, ¿no? Y ¿no? Podemos ir a encontrar. Y una manera muy sencilla, un reencuadre que utilizan mucho los papás, porque acaba de decir algo interesante, Ángel. Nos toca, es muy común, lamentablemente es muy común, especialmente, digo, no sé si en otros países, pero en México, muy común el recurrir los padres al golpe. Hizo 2 reencuadres, pero le voy a decir uno de los que más ocupa. No se trata como terapeutas de confrontarnos con los papás, ¿eh? Porque si nosotros también caemos mucho en esta parte del sermón, de no, señor, es que es su culpa porque usted le pega a su hijo, por eso, es lo que estamos platicando aquí, vaya. Muchas veces los padres se pueden llegar a sentir ofendidos y el único perjudicado va a ser el niño, porque van a salir de la consulta y ya no van a regresar. Aparentemente te van hasta agendar, sí, queda la sesión para tal día, y no van a regresar, ¿eh? Muchas veces. Entonces, sí también hay que tomar en cuenta
la adherencia al tratamiento, ¿sale? Es decir, buscar la manera en que le hagamos ver un poquito eso sin enfatizar. Aquí no nos hagamos tontos, diríamos. Aquí sabemos muchas veces que muchos de los problemas de los niños vienen de los rollos de los padres o de los tutores. ¿Sale? Aquí, entre nosotros, entre el orbe de colegas que estamos hoy dialogando aquí. Pero no necesariamente que eso en muchas ocasiones sea real, implica que necesariamente tenga que ir y decírselos. ¿Va? Entonces tenemos que buscar las maneras. Por ejemplo, cuando me dicen, no, pues sí, la verdad que le hemos pegado y demás, muchas veces yo lo que les digo es, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hay niños que tienen un umbral del dolor más alto que otros. Yo, por ejemplo, yo era de esos niños, a mí me dabas un manazo, con eso tenía y ya no volvía a hacer, pero hay otros niños que no, entonces su hijo entra en esa categoría, ¿no? Y sea cierto, o sea, no, es una manera muy sutil de enviarle el mensaje a los papás, es, ya, dejen de pegarle, esto no va a jalar. Ya al final, ya cuando ya estamos dando de alta a la sesión, ya al final podemos hablar un poquito sobre esos errores, pero ya se adherieron al tratamiento, ya obtuvimos resultados, ya empezamos a trabajar de ciertas maneras. ¿Ah? Entonces, esa es una manera lúdica de trabajo. Muy bien, ahora, vamos a dejar una mini actividad, muy, muy, muy sencillita, ¿va? Todos, porque quiero que tengan ese lenguaje lúdico. Hace rato les hablaba de hecho voy a quitar esto para que podamos hacer esta mini actividad. Todos van a llenar ahorita el chat de apodos, diríamos en México, o lo que le diríamos en terapia sistémica, externalizaciones, ¿verdad? Nombres que le podemos dar a la pipí y a la popó, para que el niño, en lugar de sentirse presionado cada vez que hablamos de ese tema, ¿sale? Lo sienta agradable y bonito. Voy a dar yo el primero, lo voy a decir así, porque es el uno que ocupo, ¿no? Le llamamos cacaciento. Este se llama cacaciento, ¿vale? Es la popó, les decía. ¿Ah? Le digo, así que cacaciento te anda molestando por culpa, y volvió a ver a la popó, ¿eh? Y, por culpa de cacaciento, tu papá te pegó. ¿Qué te parece si te enseño maneras diferentes de vencer a cacaciento para que deje de molestar? Sí, sí, sí. En lugar de que el niño se sienta presionado de que, ya mis papás van a sacar mis traspitos al sol y me van a quedar en evidencia con el psicólogo, yo juego lúdicamente con ese concepto. ¿Vale? Aquí ocupamos el término encopresis, ya entre colegas. Cuando le voy a decir al niño o a los papás, es que su hijo tiene un trastorno de encopresis. Ahí en el diálogo se vuelve agradable. Entonces, voy a cerrar mi cámara para poder leer todas las que se les ocurran, ¿eh? Todas. Les voy a dar un minuto para escribir. Bueno, perdón, pero no se ríen algunas, están muy buenas. Orina, caca, sangre. Uva, excelente. Excelente, hasta ahí dejen. Mira, aquí Susana ahorita nos aventó toda.
Excelente, le están entendiendo muy bien. Y yo sé que muchos de ustedes posiblemente han ocupado Titi, Jaime, excelente. Rocha, hasta popojajontas, casi, casi, le podemos decir. Esta manera creativa, vuelvo con algo, un concepto, una palabra tan pequeña como estas que ustedes están dando, y bien manejada en todo el proceso de entrevista con el niño y con la familia, hace que el niño quiera venir, no a jugar, sino que ese señor, esa señora, papá, ¿cuándo nos toca ir con la psicóloga? Porque quiere seguir aprendiendo herramientas, quiere seguir buscando maneras de seguir venciendo ¿cómo decía hace rato? A la cacasauria, ¿no? A todos estos nombres que ustedes le acaban de dar, pero no nada más es darle ese nombre, sino cómo lúdicamente lo ocupa, ¿no? Muchas veces a mis alumnos los corrijo mucho, especialmente en sus gestos, en sus tonos de voz, porque no tiene el mismo impacto. Ok, niño, y la cacasauria, vamos a trabajar contra la cacasauria. O sea, no tiene un impacto, ¿no? Entonces, si en la terapia, tú te la tienes que crear antes que el niño, ¿eh? Tú le haces preguntas y cuando tú como terapeuta entras en ese juego lúdico, ese lenguaje lúdico, tú le avientas la pregunta no al niño, a los papás, y los papás le van cachando de a poquito a trabajar. Digo, señor, ¿a poco sí por culpa de cacasauria usted le ha tenido que pegar a su hijo? Y la verdad es que, ese cacasauria, le gusta molestar, hasta hace que tu papá se enoje. ¿Le parece, señor, que le enseño maneras diferentes también de tranquilizarse, pero también de ganarle esa cacasauria para que no esté molestando a su hijo Jaimito? Sí. Y el niño está viendo eso, ¿entienden? O sea, es este aspecto lúdico grato de que el niño lo digiere de mejor manera. ¿Ah? Exacto, muy bien. Vamos a continuar. Ya casi, ya casi. Por ahí, Juan, ¿me ayudas en recordarme en qué horario es la hora de preguntas o la rueda de preguntas? O si ya entramos para que yo igual ya vaya concluyendo. Ya. Horario de preguntas ¿Listo? desde las... ¿qué hora es allá? Perdón, es que aquí son las 11. Ok, las nueve ya son. Ya, desde las 8:55, 9:10 más o menos. Ok, va. Termina esos dos puntitos y ya empezamos una ronda de preguntas. Ok, Los tutores dan todo sin pedir resultados. ¿Ok? En muchos tipos de casos, por ahorita estamos hablando con el tema de niños con los temas de discreción, y a veces te voy a regalar esto, te voy a dar esto, y empiezan a querer condicionar al niño, ¿sale? El problema de estos tipos de condicionamientos es que cuando el niño ya no quiera algo, ya no le llame la atención algo, no va a hacer muchas veces ni el mínimo esfuerzo. ¿Ah? Entonces muchas veces también los papás se adelantan a dar esos premios o abusan de los premios al punto de que deja de llamarle la atención al infante, ¿no? Em, las niñas y niños se acostumbraron a dar el mínimo esfuerzo, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que va a resolver las cosas por ellos, siempre va a haber el que, ok, me hice pipí, pero ahorita va a llegar mi mamá y me va a limpiar y me va a cambiar y ya no pasó nada, ¿no? Forjaron infantes berrinchudos y perezosos. También muchas veces los padres terminan siendo, que es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Esta parte de crear niños que quieren todo a sus anchas, ¿no? Que dejan de hacer ciertos esfuerzos y piensan o llegan a pensar que los demás tienen que hacer lo mismo por ellos. Eso incluso incluye a sus maestros, compañeros, a las tías, a demás personas, porque así los padres muchas veces terminaron creando ese tipo de ideas,
¿va? Entonces, ahora sí, dejo a que tengan el micrófono abierto para las preguntas que tengan, ¿eh? Por ahí, Rosy, dinos. No sé Hola, buenas noches. si, buenas noches, Rosy. Te escucho, te Muchas escucho. gracias por lo que nos compartes. La verdad es que me ha agradado bastante. En mi caso personal, con mi hijo me tocó pues ese caso de que sufría por no hacer del baño. Y como dijiste tú, es importante pues porque como padres nos equivocamos, ¿no? Lejos de ayudarles, pues pues les perjudicamos, ¿no? Pero me cae mucho en cuenta que, ¿cómo podríamos detectar? O sea, yo como mamá, pues en mi caso al niño, perdón, lo tuve que llevar a terapia porque sufrió un trastorno de lenguaje, no hablaba, le afectó, pues, como te decía, le afectó su autoestima, entonces el que le dijeran, lo señalaran, pues lejos de ayudarle, pues le perjudicó más. Afortunadamente, y gracias a Dios, ahorita ya avanzamos porque terminó yendo al hospital a urgencias a poderle sacar todo lo que tenía, pues de que duraba mucho tiempo sin hacer, hasta que pues tomamos conciencia todos, como tú dijiste, involucrarnos todos. Me metí a estudiar, que se involucraran maestros, papás, sus hermanas, todos, y que creáramos un ambiente hacia él, ¿no? No que él se acoplara a nosotros, sino que nosotros a él, ¿no? Para tratar de ayudarlo de todas las formas. Y afortunadamente, pues al día de hoy, empecé a cambiar esa táctica, como tú dijiste, de que se quedan tan grabados en la mente de que no pueden y que quítate y está sucio y todo, sino que empecé a decirle, sí puedes, tú le vas a decir, le hice yo un dibujo de cómo pasaba la comida, que era necesario por dónde pasaba, que hay que expulsarla, y entonces cuando él lo entendió, así que, mamá, entonces, sí, entonces, o sea, eso es lo que yo quisiera, pues, preguntarte, ¿en qué momento puedes pasar esa línea tan delgada de que tiene algún problema, pues, ¿no? O sea, tú dijiste que entre esa edad, pues, entre 4 y algo así, ¿no? 5 años, dijiste. Ya la verdad, te soy sincera, no recuerdo, él comía perfectamente bien, hacía bien del baño. Creo yo que detonó el que como no hablaba y le excluían y fue rechazado, creo que esa parte es muy importante, ¿no? Claro. Como mamás, y yo ahora, bueno, estoy estudiando pedagogía, ¿cómo podrías detectar? ¿Cómo podríamos nosotros ayudarles? ¿Cuando ya está o para evitar? Para evitarlo, porque me he dado cuenta que ahorita, y el doctor me lo comentó el del hospital, que hay muchos niños, muchos sufriendo ese problema. Sí, mira, podemos prevenir la mayoría de lo posible, ¿no? Sin embargo, el qué puede detonar un problema de este tipo, puede haber un montón de variables, ¿no? Menciono algunas. Si hablamos desde esta perspectiva sistémica, puede existir algo que le llamamos metáfora del síntoma, ¿sale? Que se define como ese problema del niño que se hace pipí o popó, se parece mucho al problema de algún tutor, ¿sale? Que tiene con algo. Ejemplo, el no control del hacerse pipí del niño se parece mucho al no control del papá que bebe demasiado o que come demasiado. Eso le llamamos metáfora del síntoma, cuando el problema del niño tiene similitud a un problema de un adulto. Esa es una. Otra le llamamos función positiva del síntoma, cuando ese problema del niño trae beneficios al sistema o al niño. ¿Vale? Me tocaba con un niño que tenía problemas del habla precisamente, pero que neurológicamente su área de Broca estaba bien. Pero ¿qué pasaba? Los papás, el papá le decía, si tú aprendes a decir Max Steel, el muñeco si tú aprendes a decir Max Steel, yo te lo regalo. Y entonces el niño hacía el esfuerzo de 6 años, a ti. Max Steel, a ti, así pasaba días, lloraba y bueno, hizo el esfuerzo. Les preguntaba yo a los papás de la primera sesión, incluso para llegar a terapia, ¿saben cuál fue la condición del papá que le dijo al niño? Si tú le haces caso al psicólogo y aprendes a hablar, regalo una piscina. Yo les preguntaba a los papás, ¿qué cosas malas van a ocurrir cuando ese niño aprenda a hablar?
Y decía, no, nada, todo va a estar súper bien. Le digo, no, el niño en su cabeza está pensando que mucho de esto ya lo va a dejar de recibir, porque solamente se lo están diciendo porque no habla bien. Cuando hable bien, ¿quién le va a decir, oye, esto que ya lo sabes decir súper bien, te voy a regalar esto? Pues nadie. Eso se le llama función positiva del síntoma. Entonces, digo, es esta pregunta que tú haces, Rosy, es súper padre, es todo un tema, ¿eh? Cómo ayudar a prevenir circunstancias o problemáticas. Yo digo que a pesar de prevenir, pues nunca es un factor de éxito completo, pero es una posibilidad muy grande, ¿no? Entonces, digo, por lo menos estos dos conceptos ahorita sobre cómo cuidar este tipo de situaciones, ¿no? Ok, Karen Ortega. Gracias. De nada, Rosy, gracias. Hola, bueno, mi pregunta es un poco, de hecho la vi ahorita en el chat, pero Ajá. es, hay niños que no pudieron tratar, me incluyo en ellos, que tuvieron algún caso de exclusión y que ahora son adultos, pero es que me llegó un caso de un adulto, de hecho, que venía con problemas de excreción desde niño y ahora está teniendo aún problemas precisamente para poder controlar el manchar su pantaleta o no, tiene cierta vergüenza. Y ella me comentaba, tiene un tema en el estómago también, tiene diarreas continuas, pero también me comentaba que ella sí sentía la sensación de que estaban platicando. Me recordó mucho el ejemplo que ponías de niño, ¿no? Estaba platicando, estaba muy interesante la plática, estaban preguntándole justo a ella y ella por querer quedarse a dar su opinión y a sentir esa importancia en la plática, se aguantaba en el baño y decía, incluso ya cuando ya no tenía nada que decir, cuando ya no estaba yo en el tema, se aguantaba y pasaba ese mismo tema, pero viene precisamente de un problema desde la infancia. ¿En adultos se trata de la misma manera o qué estrategias se pueden? Hay diferencias, ¿no? A lo mejor el lenguaje lúdico baja tantito, pero tampoco tanto. Pero las actividades o tareas pueden llegar a ser muy similares en algún momento, ¿no? Porque, por ejemplo, hay, Rosy, este ejemplo que hablaba de hacer el dibujo, es una tarea que yo le llamo el erudito de la caca o del pipí. Ahí ya les explico a los niños, se empiezan a interesar en el tema de qué ocurre en el proceso de hacer popó, qué ocurre en el proceso de hacer pipí. Y este interés también llega a funcionar con adultos, ¿no? Cambiarle ese tipo de situaciones, ¿no? Por ahí, contesto también rápidamente lo del tema de AMI, que sucede cuando el síntoma solo sucede en un tipo de situación específica, ya sea, por ejemplo, en el entorno escolar, además. Sí, cuando hablamos de sistemas, tenemos que tener que también la conducta o las problemáticas humanas se pueden presentar en un sistema, incluso aunque no haya sido el, el lugar donde se creó ese problema. Aquí hablaríamos de un concepto interesante del enfoque sistémico, es el proceso homeostático, es decir, el proceso en que se regula un problema sin importar dónde o cómo se originó. El ejemplo más claro y más bonito que acaba de dar es el de Karen. Es decir, el problema es en un adulto. El problema inició en su infancia. Por eso es que la terapia sistémica no trabaja el pasado, porque trabajamos en el presente del problema, porque aquello que originó el problema es independiente de qué hace que el problema se mantenga en el presente. O sea, puede ser, el ejemplo más sencillo que les puedo decir son las fobias. Las fobias puede ser que de niño le picó un gallo, y a partir de ahí el niño ya es un adulto de 28 años, y le tiene miedo a los gallos y a los pavos y a los, ok, pero yo no tengo una máquina del tiempo para irme al pasado y detener a ese gallo que le picó. El problema ya no es qué lo originó, el problema ya no es el gallo ya se murió, ya se lo comieron. El problema es qué ha hecho desde que era ese niño de 8 años a hoy que tiene 28, ¿sí? En esos 20 años y más en el presente, ¿qué ha estado ocurriendo para que el problema se mantenga? Ya no me baso al pasado, me vas a ir. ¿Qué es lo que han hecho mal? ¿Cuáles son los intentos de solución fallidos que ha intentado hacer esta persona para poder resolver esta situación? Entonces, mi pregunta va a indagar hacia ese aspecto, ¿va? Ok, Ana Lau. Escucho. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi duda era
Yo trabajo en un centro de atención a niños y niñas que tienen discapacidad. Entonces, muchas veces los procesos que ellos inician para dejar el pañal, pues es conforme van avanzando sus procesos de avances físicos, ¿no? Para sostenerse y esto. Entonces, muchas veces los papás ya tienen como algo de cansancio en el tema de que también tienen una urgencia porque los hijos ya dejen el pañal. Entonces, Claro. percibo que hay como presión hacia ellos Exacto. y entonces como que eso también hace que se mantenga. Y también te escuchaba hace rato como decías que también hay que empezar a confiar en ellos, pero ahí el tema es que están sobreprotegidos. Entonces, obviamente cuando los sacan por los temas de los traslados o por las reglas del centro o algo, pues los llevan con pañal o me dicen que los llevan a la escuela con pañal. Algunos de ellos apenas se están incluyendo a la escuela. Entonces, o sea, sí hay algunas variantes, pero yo quisiera saber como ¿cuál podría ser alguna recomendación para trabajar con los papás un poquito este tema de la confianza y a lo mejor disminuir el nivel de la presión hacia los niños y niñas? Excelente. Mira, te respondería con un concepto o una frase de Erickson. Haz de todo problema un esquema interesante. Si tú les haces interesante la manera de trabajar a los padres y a los niños, se van a esforzar por eso. Si tú los aburres y te vuelves tedioso y tu manera de adherir al tratamiento es aburrido, difícilmente van a, o si ven más prioritario el qué dirán que los resultados, pues difícilmente ellos mismos van a sabotear el proceso terapéutico. Entonces, por eso, como dice Erickson, haz de todo problema un esquema interesante. Darles razones por cuál trabajar. Y ahí, por ejemplo, la terapia centrada en soluciones nos ayuda mucho, el guiar a futuro, el que se vean sin el problema, el externalizar el problema, la pregunta milagro, etc. O sea, esta parte y empiezan a ver de manera diferente. El hecho de que una familia generes un diálogo, por ejemplo, con la pregunta milagro, donde se vean sin el problema, en qué van a estar haciendo, y obviamente bien dirigida porque como terapeuta, muchas veces generan ellos preguntas o resultados hipotéticos que nunca se habían ideado. Y ellos mismos te dicen, nunca había pensado en esto. Nunca se me había ocurrido que íbamos a hacer tal cosa a partir de que esto ya no esté. Y eso les va generando a ellos esta idea de adherencia al tratamiento. O sea, sí es importante porque aquí nosotros no vamos a trabajar bajo conceptos de resistencia, ¿no? Sino que el terapeuta también se hace responsable en la manera en cómo tiene que adherir al tratamiento a los clientes, ¿no? O sea, nosotros nos tenemos que ser responsables. O sea, ¿cómo podría decir? Eso es algo que a mí en lo particular en la terapia sistémica me agrada mucho, ¿no? Porque si bien no somos perfectos, definitivamente no, pero también, oye, si te vienen 20 casos y nada más sacaste 3, entonces no estás hablando de que seas un buen terapeuta, o sea, también tú tienta tu responsabilidad como terapeuta, cómo generar. A mí me toca trabajar con el papá o la mamá que dice, yo no confío en la terapia, yo no creo en los psicólogos, yo pienso que esto está mal, yo pienso que esto es del diablo, o sea, te dicen cuánta cosa. Y yo por eso yo no voy a decir, perdón, pues es tan resistente. No, yo tengo que buscar también alternativas, porque también hay que pensar quién en su sano juicio va con una persona desconocida a pagarle X cantidad para que le ayude a resolver X problema. ¿Ah? Entonces es también mi trabajo, cómo adhiero al tratamiento de mis clientes. ¿Ah? Entonces, bueno, no sé si por ahí, Juan, si alguna de las preguntas que están en el chat las puedes leer o ya finalizo hasta aquí. Ya nos pasamos tantito. Leamos una porque ya estamos un poco Sí, pasados. A ver, excelente. aquí tengo una de Ana Cornejo. ¿Cómo afecta la autoestima de un niño que tiene este tipo de trastorno hasta la edad adulta y cómo trabajarlo? Ok, si muy posiblemente ese niño lo trabajamos cuando era niño y posteriormente en la edad adulta se acuerda de toda esta situación, difícilmente hay una situación problemática. Y tengo la ventaja que la ciudad donde vivo, yo estoy en Coatzacoalcos, Veracruz, pues es una ciudad chica relativamente y muchos de mis expacientes de hace algunos años me los topo, hoy son adolescentes, ¿no? Y he platicado con ellos y la verdad la llevan súper bien. Ahora, cuando trabajamos con un adulto que
toda su vida ha padecido esta situación, como el ejemplo que daba Karen, pues también hay que trabajar esta parte de la estima, ¿no? Trabajar esta situación e incluso en reencuadrar o cómo resignificar esos aspectos que le han venido dañando, porque hay personas que incluso sus parejas o demás los han terminado por algún tipo de situación de este tipo, ¿no? Para la redundancia. Entonces es como de que llega a afectar, pues sí, pero depende, si es en la infancia y ya posiblemente son adultos, pero tuvieron ese proceso de terapia, las posibilidades son bajas, ¿no? O sea, en ese aspecto. Es, el ejemplo, digo, soy yo, ¿no? Yo, digo, tampoco lo pasé tanto tiempo, pero sí, por ejemplo, el hecho de hacer mi pipí, lo pasé todavía hasta los 7, 8 años aproximadamente, ¿no? Entonces yo trabajé, no ese tema específicamente, pero tenía que ver con mi inseguridad. Obviamente esa situación fue, indirectamente fue un tema de mis inseguridades, de mi agorafobia. Pero parte de mi trabajo fue en la juventud, ¿no? Y dentro de mis inseguridades, esta pena o demás, yo soy consciente que también el hecho de que yo entraba yo primero de primaria y todavía yo me hacía pipí, era como escóndete porque te van a dar cuenta los otros niños, ¿no? Entonces es como que esa parte, ahora ya cuando tuve ese trabajo como adulto sobre esta parte del pánico escénico y demás, lo trabajé, y todo ese tipo de cosas hoy la veo y por ejemplo, puedo hablarlo directamente aquí entre ustedes que ni los conozco y me va y me viene si piensan mal o no, ¿entienden? Entonces, ese aspecto, ¿no? Pues les agradezco, si por favor pueden abrir sus cámaras, para que me regalen, por favor, una pequeña foto y poderla subir a mi página del consultorio, los que puedan, ¿no? Ah, entonces voy a ir contando hasta 3, voy a hacer 4 pasadas porque son 4 páginas, ¿va? Así que aguanto. Okay. 1, 2, 3. La otra, ¿eh? Va. 1, 2, 3. Excelente. La otra. 1, 2, 3. Y una última. 1, 2, 3. Pues les agradezco por su tiempo. Espero no haberlos aburrido tanto. Y pues los que vayan a estar en el taller de fin de mes, pues ahí los esperamos. Vamos a estar enseñándoles varias técnicas, a hacer su propia popó, no de las naturales, esas ya las saben hacer, una de las popós artificiales para jugar con los niños y externalizar y hacer súper bonito el trabajo con eso, ¿va? Pues les agradezco, muchas gracias por sus comentarios, quedo a la disposición, cualquier otra cosita, ¿va? Bueno, te queremos dar Sí. las gracias, de verdad, muchas gracias por la participación, además de todos ustedes en el seminario, y obviamente a Gilberto por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Y